Buenas tardes, una noticia de Gran Sistema. Recuerden que en Odise está subido los videos de las redes alternativas. Les recomiendo ver el último, que no tiene solamente información de COVID, que ya a la gente tanto no le interesa. En el último mes, todas las fuentes están en el blog. Recuerdo que el último mes entraron al blog a ver los textos 3.919 personas. El cuarto mes en cantidad en 28, 29, no está mal, la gente empieza a ver los bots. Los que quieren colaborar solamente por mercado, por Banco Dólar. Provincia, al comienzo del programa están los enlaces. Muy bien. YouTube levantó el último programa. Por el comentario que hice sobre la muerte de Rockefeller, de Kissinger. Lo que demuestra que, por lo menos por ahora, todo lo que se refiere al plano internacional está vetado. Fui suspendido por una semana. Por lo tanto, en YouTube hablaré solo de la cuestión nacional, dejando el resto para plataformas alternativas. Respecto a esto, me llamó la atención la poca gente que vio el programa de Odise, lo que demuestra que los miles de vistas en la mayoría de los casos no es gente compenetrada con la causa, ni con lo que se puede llegar a contar para lo que se viene. Me voy a enfocar más en los oyentes de Odise. Y ya no existe la excusa que no se puede ver bien. Odise ha mejorado muchísimo, igual que Bichuti y Rumble. Quien observa sus carteleras ve una gran cantidad de videos de todo el mundo con decenas de miles de vistas. Como muchos no vieron el programa, los voy a repetir los dos bloques iniciales del último programa para que cuando se den cuenta de los acontecimientos recuerden que alguien les avisó. Pueden ser los últimos programas. Una vez que suba esta gente y comience la represión, por los primeros que van a venir es por los que nos colocamos en la disidencia desde el comienzo. Les voy a repetir, es una pena que no vieron el programa de Odise con los temas tratados, más ahora que están cerrando el círculo con el castigo. Todos prohibidos por el régimen. Los temas que están ahí son todos prohibidos por el régimen. Como por ejemplo la muerte de los animales de Entre Ríos. Por ese desinterés hacen lo que quieren con nosotros. Muchos me ven como agorero por plantear un futuro violento. Hace tiempo dije que el futuro de la Argentina estaba determinado por la cantidad de sangre que la sociedad estaba determinada a ofrecer. Observando la realidad y cómo se están moviendo los protagonistas, no veo una salida sin sangre. Pero esa sangre será producto de la violencia transversal planificada. El nombramiento de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional, Guado Wolf como nuevo ministro de Seguridad porteño y Victoria Villarroel defendiendo a los militares del proceso, ¿creen que casualidad? Anoten que la semana pasada les dije que el plan es generar las condiciones para que asuma a alguien con la suma del poder público. Y el régimen armó 3 escenarios. Si renuncia Milei, asume Villarroel. Si renuncian los dos, la Asamblea Legislativa la tiene a Patricia Bullrich, quien perdió en las últimas elecciones, al igual que Duhalde en 1999. Aunque tengamos en cuenta que una catástrofe del gobierno la arrastra, más si hay una fuerte represión de la que ella sería responsable. Si siempre dio resultado, ¿por qué cambiar? Ahora, si la historia se repite, el que más se parece a Duhalde de 2002, y no lo digo por su aspiración política, sino por las circunstancias históricas, es Sergio Massa. Derrotó en las elecciones con el 44% y con amplio consenso entre los dirigentes. Klaus Schwab, del Foro de Davos, dijo en 2013 que Massa sería presidente en 2023. ¿Cómo se puede llegar a ese escenario? A la situación catastrófica actual le sumamos más de 280.000 empleos directos por frenar la obra pública. Van los indirectos como proveedores y comerciantes. Un bruto ajuste, peor que el que pide el Fondo Monetario, que va a sumar nuevos desocupados. Las empresas privadas ya están despidiendo y suspendiendo personal, ingresos deprimidos e inexistentes. Estanflación. Milei viajó a Estados Unidos, muchas palmaditas en la espalda, pero prestar dinero, nada. Lo que ocurre es que ante preguntas puntuales para solucionar determinados problemas,
sus respuestas fueron ambiguas y generales, y no logran convencer. Wall Street le avisa a Milei y Caputo que será muy difícil que haya financiamiento para Argentina. Ahora dice que va a aceptar ingresar a los BRICS, pero como si es como de descarte, ya lo miran con desconfianza. Además no olvidemos que también lo integra Brasil. Y Lula está esperando una disculpa por lo que dijo Milei de él. Por las dudas los chinos se colocaron en guardia, suspendieron el swap que reforzaba las reservas y quieren saber cuándo le van a pagar lo que le deben. También insultaron a los mexicanos, por lo que con razón se pusieron de punta. Ahora nos enteramos que estuvieron enviando petróleo que aún no cobraron. Por eso cuando suba Milei, le van a remitir la factura. Respecto del viaje a Estados Unidos, para los que no conocen el tema, Bill Clinton factura absolutamente todo, vive de eso. El almuerzo con Milei costó $250.000, es lo mismo que pagó Larreta en su momento. De Larreta podemos suponer de dónde salió el dinero. En el caso de Milei, si son aportantes privados, Weiten dijo que pagó el avión, es importante saber cómo van a recuperar la inversión, en especial aquellos que le den un cargo. A una semana de la Asunción, muestra más incertidumbre que esperanza. La Argentina está para el cachetazo, con los vencimientos a partir de enero y las sentencias en contra. Estoy cansado de decir que haciendo más de lo mismo que nos trajo hasta acá no es la salida. Y los que salen a hablar no calman las aguas. El jueves, en la conferencia de la UIA, Diana Mondino dijo lo siguiente: en enero el que no tenga un generador, vayan comprándolo, porque no alcanzará para todos. Sigan apagando con nafta. De su regreso anticipado del país del norte, Milei dijo dos cosas preocupantes. Una, que su plan económico ya lo conocen allá. Estaría bueno que lo conozcamos acá también. La otra, ante una pregunta si era posible una estanflación, dijo que sí y que durará 2 años. Para los que no saben de qué se trata, no es ni más ni menos que recesión económica, es decir, ingresos congelados, los que los tengan, pero con inflación. La catástrofe perfecta. Milei tiene como objetivo principal terminar con las LELIQs, letras en pesos, que al dólar blue son 32.000 millones de dólares. Pero ante una situación de emergencia, no es el principal problema, porque están en pesos. Y acá es donde se ve la mano de Macri, tratando de salvar a los banqueros amigos, vía Caputo. La salida que propone es conseguir un crédito para levantarlas y convertir la deuda de una deuda en pesos en dólares. Es lo que quieren los bancos, que se la dolaricen. Cartón lleno. La otra salida que queda es con un plan Bonex, es decir, acá el titular de un depósito bancario entrega un bono a 10 años con intereses y manteniendo la compatibilidad en dólares. Como pasó hace 30 años, quien pudo aguantar hasta el vencimiento recuperó su dinero. Quien lo necesita antes entra en las reglas del mercado y si lo pueden comprar al 30% según su necesidad. Milei le mintió un plan Bonex, pero a esa altura, ¿quién le cree? Los otros acontecimientos como la ruptura de Patricia Burri con Macri o declaraciones de Francos respecto que no se subordinan a Juntos por el cargo aportan más incertidumbre. Y acá quiero referirme a cierto accionar de Milei. Da la impresión que los usó para poder llegar. Necesitaba a los fiscales y aporte de gente para gobernar. Si ahora les hace pito catalán, no sabe dónde se metió. Hablan de un par de leyes ómnibus para meter en el Congreso, en extraordinaria, que estarían en conflicto con la Constitución. Y que la estrategia sería tomar algunas medidas de alto impacto publicitario que tape el tratamiento de esas leyes. Como se ha hecho siempre en la Argentina. Y por otro lado, un apriete vía redes a aquellos legisladores que se oponen. En ese lugar empezamos a entender cuando decía que no le importaba la mayoría en el Parlamento porque lo votó la gente. Quiero ser claro, a lo mejor no es mala la estrategia para combatir la casta. Lo que no comparto es el destino tomado. Si todo esto se hace para hacer mierda a la Argentina, entregándola regalada a los capitales extranjeros a quienes él dijo públicamente que iba a servir,
es provocar la explosión que nos lleve a la desaparición. Si toma las medidas que dijo en campaña y plantea y piensa que podés joder a la gente, a la casa tan fácil, este muchacho no sabe con quién se mete. O cuando se reunió con los que dijo que iba a servir, le dieron esas instrucciones a lo mejor. Porque a ellos les interesa que la Argentina reviente. Resumiendo, si ante los quilombos generados por la mayor desocupación y esta inflación le suma joder a la dirigencia, estamos ante la presencia de una explosión gigantesca. Y si quiere sacar a la gente joven a la calle, bingo. Una de sus primeras medidas es unificar el tipo de cambio. Se habla de llevar en una primera etapa el dólar oficial a 700 pesos. Con eso solo se duplican todos los precios. Así que agarrarse. Todo esto es generado para provocar la reacción de la gente, a la que están esperando para reprimir con una violencia nunca vista. ¿Quieren una muestra? Vean la policía de Madrid contra quienes se manifestaron contra Sánchez. El escenario de mínima, si logra dominar la sociedad vía terror, va a instalar la peor tiranía jamás vista. El de máxima, si no logra lo anterior, es la balcanización de la Argentina. Lo peor de todo es que nos tratan de conspiranoico y cuando se percaten que dijimos la verdad, ya estará terminado el trabajo del régimen. El titiritero no es Macri, es solo un peón del tablero. Adjudicarle la capacidad de planificación y de ejecución del plan sería una exageración. Según su padre, no le daba la cabeza para tanto. Él es solo un corrupto amoral necesario que abra las puertas de Roma. Vean lo que se está destapando de los negociados en Qatar con Boca Juniors durante su gestión. Ahora bien, en su presidencia ajustó algunos detalles. 10 de noviembre de 2016, Macri firma un acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia, Estados Unidos. Esa fuerza extranjera podría intervenir en el país en caso de conmoción interna, aún sin pedido de las autoridades argentinas. Se establece que si estos militares norteamericanos consideran que la situación en un país, digamos, es grave porque puede haber estallidos sociales, porque puede haber protestas, porque puede estar tambaleando un gobierno, porque puede haber una crisis humanitaria, puede haber una crisis económica, y consideran que no está capacitado el Estado con el que ha hecho el acuerdo para resolverlo, pueden intervenir militarmente por encima de la decisión del gobierno del momento y por encima de las Fuerzas Armadas y de seguridad existentes, que pueden intervenir militarmente, es decir, podríamos ver nosotros desembarcar contingentes de militares norteamericanos para ocupar el país, reprimir a nuestra población. Esto es muy perverso, dado que la ley de defensa y la ley de seguridad interior prohíben que las Fuerzas Armadas argentinas intervengan en tareas de seguridad interior. La base de sustento de todas estas figuritas son los anillos concéntricos de los ejércitos de desesperados y viles gusanos que parasitan en su entorno, llamémosle sindicatos, administración pública, etcétera, etcétera, que no podrían bajar de la calecita porque bajando no tendrían suelo debajo de sus pies. Círculo vicioso eterno. Todos los personajes son simples administradores de los territorios asignados. Continúa a sostener que la desgracia argentina es ser tan rica y poco poblada para defender su soberanía, pero la verdadera gravedad no sería esa. Eso es solo una condición. El verdadero mal es que no tienen interés de hacerlo. La naturaleza es un ejemplo. Una gata que defiende a sus cachorros inmolándose aunque esté rodeada de perros. Materialmente es imposible que sobreviva y muera, pero que muera un ser vivo no es lo mismo que muera un muerto. No sé si entienden la idea. Me refiero a una lucha con y sin alma.
quiere nuestra tierra y sin nosotros adentro. Basta cualquier convulsión social, sanitaria, económica o climática y nos meten las 4 patas adentro. Los argentinos somos complicados. Lo peor de todo es que no sabemos desde cuándo lo somos. Y esto es fundamental conocerlo para encontrar un punto de partida. Durante muchos años creí que el inicio fue con las invasiones inglesas y que hizo eclosión en 1810. Pero al leer el libro de José María Rosa, Porteños ricos y trinitarios pobres, en que se muestra la situación social de la ciudad de Buenos Aires a principios del 1600, me comenzó a aclarar las cosas. Soy consciente de que hay gente que no le gusta la historia, pero debemos recurrir a ella para encontrar puntos de partida a esta tragedia. Nuestro país estuvo varias colonizaciones, varias corrientes colonizadoras. La primera expedición a cargo de Pedro de Mendoza llegó directamente de España en febrero de 1538 y funda Buenos Aires, que fue destruida por los aborígenes en diciembre. Una delegación de esa expedición, que fue hacia el norte por el río Paraná, luego de una victoria sobre los aborígenes, funda Asunción en 1537, ciudad que se sostuvo. En la región mesopotámica, si bien se fundaron algunas poblaciones españolas, la mayor parte del territorio quedó bajo dominio de la cultura guaraní. Esa expedición fue la única que vino directamente de España a fundar ciudades en nuestro país. Desde el Alto Perú, los españoles fundaron algunas ciudades en el siglo XVI, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta, Córdoba, Jujuy, La Rioja. Pero la resistencia diaguita, especialmente a través de las guerras calchaquíes, les impediría completar la dominación del territorio hasta las décadas finales del siglo siguiente. Y ahí quedó una fuerte presencia de la cultura inca diaguita. Desde el Alto Perú partió también Juan de Garay. Luego de 4 meses llega a Paraguay. Y allí se le encomendó buscar una salida al mar a Asunción. Remontó el río Paraná y en 1573 funda la primera Santa Fe y en 1580 la segunda Buenos Aires. Y escuchen bien esto. Su dotación eran 80 mancebos, blancos nacidos en América o mestizos, reconocidos como blancos, hijos de padre español y madre indígena. 9 españoles y 75 guaraníes. Esto da la impronta étnica de los primeros fundadores. Desde una corriente que provino de la Capitanía de Chile, se fundaron las ciudades de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis, donde se confraternizaron con los huarpes, que no eran tan belicosos. En 1776 se crea el Virreinato Río de la Plata, con Buenos Aires de capital, la ciudad donde nadie quería venir, lejos de todo y llena de barro. Cuando los portugueses reconquistan Brasil, recuperando los territorios ocupados por los marranos, que habían hecho una república al norte de Brasil, estos marranos huyen a Ámsterdam en Europa, a Nueva York y a Buenos Aires. Y Buenos Aires se convierte en el puerto con mayor movimiento de contrabando del continente, lo que trae una población muy especial. A tal punto que, como dice José María Rosa, no había nadie en Buenos Aires, de cualquier nivel social, con y sin uniforme, con y sin sotana, que no tuviese relación con el contrabando. De esa población especial, los ingleses colonizan Entre Ríos, Corrientes y la provincia de Buenos Aires. La Patagonia es colonizada por la ciudad de la campaña de Buenos Aires, con esa población. Luego de la campaña del desierto, a fines del siglo XIX comienza la gran inmigración europea y de Medio Oriente, que se concentra un 40% en la capital, pero se distribuye por todo el país. En el censo de 1895, los inmigrantes eran más que los nativos del país. Y un dato a tener en cuenta: ante la Primera Guerra Mundial, solo un 5% de los inmigrantes regresó a luchar por su patria. Esta migración europea, de muchas razas, en el noreste se esparramó mucho en el Chaco y Misiones. Si hablamos de los aborígenes, en el noroeste, bajo la influencia inca, encontramos tribus con desarrollo.
En el noreste, los guaraníes estaban en una etapa de desarrollo potenciado por la impronta jesuita y al estar aislados de mucho tiempo del resto del territorio, se forjaron sin demasiada influencia externa. El resto del territorio, mal que les pese, fue habitado por tribus nómades recolectores, a las que Rosa, con tal de controlarlas, las llenó de vicios. Otros se volvieron cuateros y saqueadores. De una mezcla entre esos aborígenes, negro, mestizo, sale el gaucho renegado. Y no hay mejor relato social de la época que el Martín Fierro. La realidad es que este país, con casi 3 millones de kilómetros cuadrados, en 1869 lo habitaba 1.877.000 personas. En 1895, 4.050.000. Y en 1914, cuando culmina el gran periodo migratorio, 7.785.000. Esta múltiple composición étnica en un país inmenso, vacío, que vivió desde su independencia hasta que se organizó 60 años en guerras civiles, en la que nadie aniquiló al otro bando, no significa que las heridas no cierran, porque no terminaron a la caída de Rosas, sino que con la Triple Alianza, que fue la última guerra civil, 60 años bajo la espera de caudillos, hecho que se repite hasta el día de hoy en varias provincias. Como se establece la norma constitucional, 61 años de fraudes electorales, con varios periodos de represión. A partir de 1930, golpes militares, fraudes patrióticos, proscripciones. Digamos que recién en 1983 se pudo votar con libertad. Y a partir de allí, 40 años de engañar a la gente, uno tras otro. Y esto debemos sumar 213 años de una oligarquía apátrida que negoció con cualquiera que se le otorgue privilegios a costa de la gente. Si metemos todo en la coctelera, ¿de qué nos quejamos los argentinos? Si hacemos un inventario del nombre de las calles de cualquier ciudad, encontramos que por lo menos el 80% no se lo merece. Una sociedad donde desde 1810 ya había dos bandos y que era imposible la reconciliación. Uno de los bandos estuvo siempre fogoneado por Inglaterra. La historia no se puede desmentir. Aquellos que acusaron de bárbaros a otros eran más bárbaros aún. ¿Cuántos murieron en enfrentamientos civiles desde 1810 hasta 1983 sin que la grieta se cierre? Desde 1810 a la fecha hubo 3 grandes caudillos nacionales, Rosas, Irigoyen y Perón. No voy a hacer ningún juicio de valor sobre su gestión. Solo quiero mencionar que a los 3 casos la población disconforme acudió a Inglaterra para derrocarlos. Y acá tenemos una pista de la grieta. Las clases altas, que negociaron con los ingleses, se opusieron a todos los caudillos populares, lo que la transforma en una lucha clasista, sin dudas. La juventud, los hijos de los inmigrantes que estudiaron en las escuelas gratuitas, fueron quienes vieron el cambio en Irigoyen, derrocado nuevamente por una oligarquía apátrida. Y con Perón se recicla nuevamente las clases desposeídas en busca de un líder, nuevamente depuesto por la oligarquía. Pero acá hay una diferencia, ahí se suma la clase media. Y este escenario, para comprenderlo, hay que remitirse al libro de Arturo Jauretche, El medio pelo en la sociedad argentina. Ahí está la clave. Si comparamos las clases medias en otros países latinoamericanos, vamos a observar una gran diferencia. En Argentina, en gran parte de la sociedad hay una sensación de clase media. Es decir, que quienes en otros países no son considerados así, acá se autorreconocen. Es como un sentimiento de culpa colectivo no pertenecer a la clase trabajadora. Más aún, luego que esta estuvo representada por una hija natural y alguien que se presentó como su pareja a alguien 45 años menor. Y para colmo, menor. Por más que algunos me quieran insultar, esa es la realidad. Si tienen duda, busquen los diarios la prédica de la Libertadora. Yo me manejo con los hechos comprobados. Esos con que duelan no se pueden rebatir. Vamos a la práctica. En una empresa importante, ¿cuántos obreros ganan más que el personal administrativo? Sin embargo, esos últimos se perciben clase media. ¿Un afiliado al sindicato de comercio se siente obrero? Les repito, lean el libro de Jauretche y verán todo más claro. Acá se ve la doble vara de la sociedad. Muchos antiperonistas subieron de escala social en los 50, adquiriendo bienes que aumentaban su confort.
pero la grieta social y racial ya estaba instalada. Esta es la sociedad argentina, con todos sus genes cruzados, 213 años de mentiras y ocultamientos, y con los últimos 40 con la dirigencia más vergonzosa de la historia. De estos últimos 40 años no hay uno solo que merezca se lo recuerde en una cortada contra una planta ferroviaria. Como dijo Eduardo Mallea, hay dos Argentinas, una visible y otra invisible, y entre ambas una tremenda grieta que es potenciada por los medios del régimen para que sea imposible de cerrar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Esperar que Tomás Parido termine su trabajo? Ahora nos dicen que tenemos que soportar 2 años terribles. Un par de preguntas. ¿Qué culpa tenemos los ciudadanos de este país de las cagadas de esta gente? ¿Qué van a decir? ¿Que votamos mal? Perfecto. Díganme en qué momento votamos mal. ¿Le vamos a echar toda la culpa al kirchnerismo? Si fue el resultante de casi 11 años del menemismo liberal que reventó en el 2001. Reitero, que me digan cuándo nos equivocamos con el voto. ¿En el 2019? ¿Me quieren convencer que el abanderado de los chupadores de la teta del Estado era la alternativa? ¿Y que la alternativa es el regreso de Macri vía Milei? Es decir, ¿ahora se votó bien? Kissinger, quien se fue este año, dijo, los únicos que votan son los estadounidenses. Y ahora tengo mis dudas también. Reitero, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo mínimo es preguntarnos si vivimos acorde a las posibilidades de nuestro país. Y la respuesta es no. Y no es desde cualquier óptica que se la mire. Es no para el que no tiene nada como para el que tiene mucho. Todos viven debajo de las cualidades de la Argentina. La grieta nos trajo hasta acá. Comparen cada relevo presidencial si cuando se fue nos estaba mejor que cuando comenzó. ¿Se imaginan dentro de 4 años, o 2, o 6 meses? ¿No es la hora de comenzar a diagramar nuestros sueños y tratar de percatarnos que para cumplirlo debemos sacarnos de encima esta casta? Pero completa, no la de un solo bando. Debemos comenzar de cero, con gente totalmente nueva. Esa es la línea divisoria. Dirán que es imposible. ¿Saben una cosa? Si no lo hacemos, el régimen lo va a hacer por nosotros. Y a su manera y beneficio. Y voy a repetir lo que dije más arriba. Cualquier convulsión social, sanitaria, económica, climática que provoque, nos mete las 4 patas adentro. No va a faltar quien sostenga que promueva la violencia. Para nada. Ellos hace 50 años que la generan. Solo manifiesto que debemos estar preparados y organizados para lo que se viene. De esta salimos todos o ninguno. Quien crea que el régimen lo va a proteger, cuando se dé cuenta, será tarde. Hace rato que vengo hablando de la grieta y de violencia instalada, y comento que los más violentos son los que hoy están en el gobierno. El régimen arma muy bien las cosas, y la derecha llega al poder siempre de la mano de la izquierda. Así Franja Morada petardeó al mismo Angelós para facilitar la llegada de Menem. El propio kirchnerismo hizo lo mismo con Macri. De hecho, durante su gestión como jefe de gobierno, todas sus leyes se las sancionó con los votos del kirchnerismo. Y lo vuelve a hacer con Milei. Desde hace más de 100 años que esto es así. Pero había que llegar bien bajo y con una situación prolongada para que el odio se convierta en metástasis. La misma versión y el encono de la gente hacia el kirchnerismo ha tomado un impulso tremendo que nos va a llevar a cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa me refiero a que con el que no vuelva más la gente, esta gente va a soportar absolutamente todo lo que le proponga el nuevo gobierno. Con las nuevas medidas van a quedar un tendal en la calle y cualquiera que ose protestar será calificado de kirchnerista perteneciente a la cámpora y hay día libre para reprimir. Y cuando se percate que fueron engañados, ya será tarde, porque estos vienen con la experiencia de 170 años. Ahora saben lo que tienen que hacer. Y si hay que terminar con la Argentina, rebeldía de su gente, será el acto final para ponernos en vereda luego de la insolencia de tratar de recuperar las Malvinas. Eso el imperio jamás lo toleró. Observen cómo domesticaron al orgullo alemán. Y vamos a ser claros, los que vienen ahora son los mismos que luego que derrocaron a Rosas, en un año mataron más gente que 20 del restaurador con la represión, a todo el que tuviese una divisa punzón.
pero ellos son los aladies de la cultura y el progreso. El general Paz, uno de los militares ejemplares del régimen, luego que derrocó a Quiroga, mató miles, entre ellos cientos de niños, en las serranías cordobesas como Sarmiento. Son los mismos que luego de la traición de Urquiza en la batalla de Cepeda asesinaron a miles de santafesinos abandonados por Urquiza en su retirada. Son los mismos que masacraron al pueblo paraguayo en la guerra de la Triple Infamia y asesinaron a todos los que supusieron a esa guerra, cuyos símbolos fueron Peñarosa, Varela y la ciudad de Paysandú. Son los mismos que gobernaron 60 años con fraude y represión y masacraron miles de obreros durante las huelgas de la fábrica Bacena en 1919, en Santa Cruz en el 21 y en la Forestal entre el 20 y el 40. Son los mismos que entregaron el país atado de pies y manos a Inglaterra luego del derrocamiento de Irigoyen y gobernaron con el fraude patriótico. Son los mismos que colocaron las bombas en Plaza de Mayo y el subte en 1953, matando a 10 personas y hiriendo a 100. Son los mismos que bombardearon la Plaza de Mayo en junio del 55, matando a 400 inocentes, entre ellos ómnibus de escolares. Hirieron a otros 800, la única vez que una ciudad de Latinoamérica fue bombardeada en la historia, ni antes ni después. Son los mismos que en 1957 fusilaron a otros militares y a 60 civiles tirando sus cuerpos en un basural de José León Suárez. Y acá comienzan a tallar los cómplices de la izquierda, que atacan un gobierno constitucional y generan las condiciones para que los mismos regresen al poder. Y entre los muertos por el accionar de la guerrilla, con la futura ministra de Seguridad integrante de ese cuerpo terrorista, y los desaparecidos mataron a 13.000 argentinos. Y los mismos de siempre comienzan la destrucción del país multiplicando por 9 la deuda externa, para condicionarnos para siempre, además de comenzar la destrucción del aparato productivo. La otra izquierda, la más intelectual, genera la hiperinflación que trae a los mismos otra vez a caballo de un traidor como Carlos Menem. Y varios de ese gobierno nefasto pasan a ocupar cargos en el próximo a asumir. Entre ellos el juez Barra, integrante de esa famosa Suprema Corte Automática que legitimó todos los negociados del menemato y que fue echado a patadas en 2003. Y la frutilla del postre, el futuro presidente de la Cámara de Diputados es el sobrino de Carlos Menem, alguien sin ninguna experiencia legislativa. Son los mismos que borraron la ciudad de Río Tercero para tapar el negociado de la venta de armas a Croacia, que terminó siendo el trabajo sucio para tapar al presidente Clinton del apoyo militar a Croacia cuando Estados Unidos era garante de la paz. El mismo presidente Clinton que Milei se enorgullece de haber visitado. Y aquí aparece la pata necesaria, el kirchnerismo. Néstor fue un socio determinante para Menem. Fue quien en 48 horas convenció a los diputados para privatizar YPF. Y de esa gestión se llevó los 600 millones de dólares conocidos como los desaparecidos de Santa Cruz. Y ahora gritan como desaforados cuando Milei la quiere privatizar. Durante todos sus gobiernos, 4 en total, le entregaron a la izquierda la cultura y el dinero necesario para hacer una cagada tras otra y depositarnos en este 2023, para entregarnos atado de pies y manos a los mismos de siempre. En el medio le dejaron que Macri endeudara al país y se fugaran miles de millones de dólares al exterior, que ahora tenemos que pagar. Y nadie habla del mayor acto de cipallaje de la historia argentina, haber enviado las reservas de oro a Londres con el flete a nuestro cargo. Y en premio a que gracias a esos hoy están en el poder, nombran al mismo ministro de Macri que armó la fuga. Y en el Banco Central a Santiago Busili, amigo y socio de Caputo, procesado por maniobras fraudulentas en la colocación de deudas en el gobierno de Macri, que favoreció un banco donde había trabajado y en el cual tenía acciones. Muchos dirán, ¿cómo comparo lo que aconteció en 1852 con lo de ahora? Es que ha sido el mismo accionar y contra el pueblo, a favor de los mismos centros de poder. O los que nos llevaron a la guerra contra el Paraguay no son los mismos que derrocaron a Irigoyen, que alistaron los barcos en el Río de la Plata en 1955, o los que derrocaron a Isabel Perón por los incidentes en Malvinas en 1975, los mismos contra quienes peleamos en 1982 y a los que Macri le entregó el oro. Son los mismos de la declaración del primer ministro inglés de 1917. Hasta que no nos saquemos los dos collares de encima, seguiremos en la decadencia hasta desaparecer. Y nos dicen que comienza una etapa de cambio. Y nos tomaron el pedo durante meses diciendo que es imposible el cambio con lo mismo de siempre.
y están los mismos de siempre. Y recuerdo cuando en 2001 la consigna era que se vayan todos, y en 2003 regresaron todos. La historia se repite, pero como dice el refrán, la primera vez como tragedia y la segunda como comedia. En el gabinete asumirá en una semana, rondan los espíritus de un verdadero seleccionado de fracasos pasados. Mauricio Macri, Domingo Cavallo, Carlos Menem, Martínez Dios. Son muchos los futuros funcionarios que participaron en lugares destacados de sus gestiones y la mayoría encarnó lo peor de la casta, el uso del Estado para negocios particulares. Adelante, Horacio Robelli, tire el tema que se le ocurra, total, hay para hacer... Dulce. Hay para hacer, en mi casa cuando se daba algo decía, está para hacer dulce. Bueno, mirá, y claro, nosotros todos los días, no es que nos sorprenda, ya sabemos el perfil de este gobierno, es una mezcla rara de Musit y de Mimi, una mezcla rara entre el equipo de Urnequian, entre el equipo de todos los que trabajaron con Urnequian, más el equipo que trabaja para BlackRock. Eso sería una síntesis muy rápida del gobierno, en la parte económica estoy hablando. Sí. En la parte económica le dan la caja, el manejo de la caja se lo dan, es más confiable una yarada en la mano que darle a lo que le van a dar la caja. Le van a dar la caja a Luis Toto Caputo, al cual el mismo Milei en su momento de lucidez dijo que se había fumado 15.000 millones de dólares en 3 meses. Bueno, le dan la caja a Luis Toto Caputo, al segundo de él de siempre, no de ahora. Fue jefe de él cuando estuvieron trabajando en el JP Morgan. El JP Morgan es un banco donde los principales accionistas son BlackRock y Vanguard. Y también fue jefe de él cuando trabajaron en el Deutsche Bank. Y también fue jefe de él cuando él fue el secretario de Finanzas de Macri, después pasó a ser el ministro de Finanzas. Y cuando él ascendía detrás de él siempre Santiago Bausili. Es más, son socios en una consultora que se llama Anker. Los dos principales socios son ellos. Después tienen otros empleados, pero los socios son Luis Toto Caputo y Santiago Bausili. Son socios de Anker. Anker es un antro que tienen ellos, Anker Latinoamérica, que en realidad tiene oficina en Manhattan, porque los dos viven en Manhattan, vienen de Manhattan a volver a vivir a Argentina, pero tienen negociados, por ejemplo, han comprado junto con una empresa que se llama EBCD, Grupo Asesor Social Anónima, todo así oscuro, el Paseo Gilena, que son más de 40.000 metros cuadrados de tierra pública en el hipódromo, al lado del hipódromo, para hacer plazas de estacionamiento, para hacer locales comerciales con vista al Rosal de Palermo, vista también al hipódromo y al campo de polo. Bueno, estos negociadores permanentes que vienen de los riñones de BlackRock lo acompañan con otro hombre que también está viviendo en Manhattan y que fue el secretario de Finanzas del Caballo y también hombre de BlackRock, que es Joaquín Cotani. O sea que el Ministerio de Economía tiene un solo color, que es el de BlackRock, y los tres que ponen a cargo, Luis Toto Caputo como ministro de Economía, Joaquín Cotani como secretario de Finanzas y Santiago Bausili como presidente del Banco Central, cosa que no dijeron hasta ahora porque está procesado por el famoso caso de que recibió, trabajando como subsecretario de Finanzas, recibió un premio del Deutsche Bank, donde había trabajado 3 días antes de asumir como subsecretario ya en funciones, había recibido en funciones, esto lo recibió en el año 2018, en plenas funciones recibió según el Deutsche Bank, era un premio por su labor. El premio de labor fue que cuando hacían licitaciones y colocación de deuda, los principales beneficiarios, entre ellos, o casualidad, estaba el Deutsche Bank. El ahora fallecido y gran fiscal que fue Federico Delgado lo acusó, el mismo juez Sebastián Casanero tuvo que aceptar el pedido del fiscal Federico Delgado, ese patriota que murió de cáncer hace un par de meses, que fue Federico Delgado, y dijo que el juez Sebastián Casanelo, que ahora archiva la causa, dice, se vislumbra con meridiana claridad que Bausili no podía intervenir en ningún asunto relacionado o vinculado, si es empleador, para terminar afirmando. En otras palabras, todas las acciones llevadas a cabo por el nombrado en ese periodo se encontraban prohibidas por ley. Sin embargo, no fue castigado él, las acciones de deuda se consideraron legítimas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de Luis Toto Caputo, recordemos que él cuando hace su declaración jurada omite
que era el principal gerente en Noctua y de la constructora Axis, que aparecen cuando se da esto de los Paradise Papers, o sea, los papeles del paraíso, sí, que dan a conocer en realidad lo consideró un periódico alemán, no lo voy a pronunciar bien, que se llama Süddeutsche Zeitung, pero que se reprodujo por todos los medios periodísticos del mundo, y ahí aparece que lo había negado en su declaración jurada Luis Toto Caputo con dos sociedades, por decir de alguna forma, Noctua y Axis, y no lo había declarado en su cuando se presenta como funcionario público. Lo había omitido en su declaración jurada como... Sin embargo, estos tres personajes, Caputo, Bausili y Cotani, vuelven como las estaciones del año, como el otoño, como el invierno, vuelven otra vez a la poltrona última del gobierno para hacer lo que siempre empezaban a hacer. Cómo hacer que fugue plata a BlackRock, cómo hacer negocio para afuera y dejarnos deudas a nosotros. Y a eso viene a endeudarse, lo que pasa es que no consigue los dólares, viene a endeudarnos al Estado argentino para que rescaten los encajes remunerados, las famosas LELIC, Notalic y pases pasivos, que ya suman 24 billones de pesos al tipo de cambio oficial de hoy, no al tipo de oficial del lunes porque va a ser otro, para el tipo de cambio oficial de hoy, de 381 pesos, son unos 60.000 millones de dólares. Al tipo de cambio oficial de hoy, 6 de diciembre del 2023, esos 24 billones de pesos son unos 60.000 millones de dólares. Y esos 60.000 millones de dólares pretenden devaluar para devaluar y licuarlo por la mitad, y a su vez tomar un crédito del día original a tomar una deuda de 15.000 millones de dólares que pagamos vos, yo, todos los que nos están escuchando, aumentar la deuda externa en 15.000 millones de dólares. Para eso vienen, porque esa doble misión de hacernos dependiente de la deuda, y a su vez al devaluar, como el Estado recauda en pesos, se hace mucho más difícil comprar los dólares porque sale mucho más caro. Lo mismo que si no tuviera una deuda en dólares. Una deuda en dólares no la puede pagar nunca. Bueno, este es el trípode que ponen a cargo del Ministerio de Economía. Y como si eso fuera poco, en los demás estamentos lo ponen a gente Neuquén. No solamente el que fue el jefe de Milei cuando trabajaban para UNAICAM, que es Nicolás Pozzi, que va a ser su jefe de gabinete. No solamente Franco, que va a ser el ministro del Interior, sino fundamentalmente Rodolfo Barra, que fue designado como abogado de todos, como Procurador General del Tesoro, que es el jefe de todos los abogados de la República Argentina, de la Administración Nacional. Él llegó de la mano de Neuquén. ¿Por qué? Porque Barra fue abogado de Eduardo Neuquén. Claro. Fue abogado de Eduardo Neuquén y después fue miembro de ORNA, que es el organismo de control de los aeropuertos. Y, casualidad, mientras era director de ORNA, sacaron la privatización de los aeropuertos, y por supuesto esa licitación del año 98 la ganó, como no podía ser de otra forma, Ornequian. O sea, siempre fue un fiel servidor del grupo Ornequian. Es más, Rodolfo Barra va a pasar a la historia porque como ministro de Justicia fue el firmante del DNU, del decreto de necesidad de urgencia, que fue publicado en el boletín oficial mirá qué fecha, el 28 de diciembre del 94, porque se suspende toda movilidad en las jubilaciones y se paralizaron todos los reclamos administrativos y juicio contra el ANSES. Este es el que va a ser el jefe de los abogados, un hombre que fue abogado del grupo Ernequian. Después tenemos, con lo que llamamos Franco, ya dije, Mariano Cuño Ligarona también fue y es abogado del grupo Ernequian. O sea, independientemente de toda la historia que tiene, que si le gusta ser abogado de famosos, etcétera, él pertenece al equipo de abogados de Ernequian y fue el que logró que fuera sobreseído por el juez federal Juliano Ercolini en el tema de la Corporación América. O sea, toda esta gente que son empleados de Ernequian pasan a ser ahora principalísimos funcionarios del gobierno que se viene. Por último, Guillermo Ferraro, que fue durante 13 años el director de la SEA Argentina, de una de las auditorías más grandes del mundo, que es KPMG, que está enjuiciado por otro fiscal, por el fiscal Moreno Rosario, por el tema Vicentín, porque no reconoció, firmaba los balances diciendo que no había nada que cerrar, y
son balances trimestrales que se presentan en la Bolsa de Comercio. Firmó el balance al 30 de septiembre del año 2019 y el 4 de diciembre de ese año la empresa dijo que tenía un estrés financiero, dejó de pagar y hoy está en quiebra, está en concurso de acreedores. Bueno, él, que había firmado esos balances, está también en la justicia, tanto argentina como norteamericana. Guillermo Ferraro, ¿por qué lo ponen? Porque Guillermo Ferraro fue el que diseñó a él lo ponen como ministro de infraestructura, y él fue el contador que diseñó el corredor bioceánico de Aconcagua y la central hidroeléctrica de Chigüidos, todo el grupo Ornequian. Ese fue el corredor bioceánico por el cual habían viajado Pose y Milei a Chile para asegurar la construcción del corredor. Bueno, todos estos hombres, todos tienen terminales en Ornequian, y los tres que están a cargo del Ministerio de Economía, los tres tienen terminales en BlackRock. O sea, con ese panorama, creo que tenemos claro lo que va a decir Milei, lo que le van a hacer decir a Milei, lo que le van a hacer decir a Milei. Ya queda claro que Milei tiene poca influencia sobre este gobierno, y es más que nada la figura decorativa, el mascarón de prueba de un gobierno que se las trae, y que el tango que pasaste recién va a ser poco con respecto a lo que se nos viene. Grande. Lo peor de todo es la soberbia, pecado capital. Están convencidos que los votó el 56%, cuando en realidad en las generales obtuvo el 30%, y en las elecciones de gobernador no más del 5%. Pero están convencidos que son los salvadores de la patria. Hasta Franco dijo el lunes que no hacía falta arreglar conjuntos por el cargo, que ganaban igual. Por si fuera poco, viven diciendo que anunciaron lo que iban a hacer y la gente los votó. Aquellos que piensan salir a protestar cuando comience el ajuste, lleven corazas. Los van a cagar a palo. Y la gente va a aplaudir porque los medios van a decir que eran de la cámpora. Y cuando salgan los que votaron a Milei, ya será tarde. La fiera habrá sido domada. Si creen que fomenta la violencia, escuchen a este diputado liberal. La gente les va a pegar una paliza más grande que la del otro día. ¿A quién? A los políticos que se dedican a joder al gobierno en los primeros 100 días. ¿Pero paliza qué? ¿Y cómo? ¿Paliza en qué sentido? En la calle. ¿Qué quiere decir? La gente que votó a Milei saliendo a la calle a defenderlo. Por supuesto, a bancar al gobierno. Y mucho más de lo que han soñado. Que con manifestaciones. La gente está muy enojada con el gobierno que se va. O sea, ¿vos te imaginas? Mucho más enojada de lo que ustedes se dan cuenta. O sea, ¿vos te imaginás una protesta del kirchnerismo, peronismo, por el ajuste que ellos van a marcar, y la gente de Milei saliendo a...? Ah, de Milei no. La gente, el 56% la que votó a Milei. Ha sido un nuevo presidente. El primer hecho complicado es no hablar ante la Asamblea Legislativa. Ese ninguneo al Congreso es algo que en algún momento se paga. Es un acto de soberbia acorde a lo que decía en televisión cuando le preguntaban cómo iba a gobernar sin mayoría parlamentaria. Su respuesta era: a mí no me importa, me vota la gente. Habló desde el Congreso a la gente, pero esos no votan las leyes. Salvo que quiera poner en marcha una especie de tiranía de las masas. Aunque mucha masa no había, por lo que se vio en televisión. Cuando todos los planos son cortos y no hay planos de arriba, es porque la gente está la que se ve ahí. Aparentemente viene a apagar el incendio con nafta. A una sociedad al borde del precipicio le va a dar un empujoncito. A la mañana hizo 2 posteos en Facebook, escrito en otro idioma. Comenté que lo que observo es que está haciendo demasiados enemigos que lo van a estar esperando con paciencia cuando su estrella no alumbre. La mayor parte de su discurso la dedicó a hablar de la herencia recibida, la muletilla de todos, con datos parciales, mucho ocultamiento y falsas afirmaciones para justificar la envergadura del ajuste. Como todo liberal, cuando habla de los periodos de gobernaron, lo hacen con mentiras y ocultamientos. Vamos a dar un par de ejemplos. Cuando se refirió a la generación del 37 contra Rosas, omitió decir que estaban en Montevideo, bancados por Inglaterra, y que aplaudieron la invasión de 1845. Entre esos héroes estaba Rivera Indarte, que cobraba un chelín por cada muerto adjudicado a Rosas, y que en un viaje a Londres le pidió al primer ministro que invadan la Argentina, y su respuesta fue: usted haga las cosas por las que les pagamos, del resto nos ocupamos nosotros. Cuando habla de la Argentina a potencia a fines del siglo XIX,
y coloca a Roca como el mejor presidente, me llama la atención que alguien que vive hablando de la libertad obvie que durante 61 años se votó con fraude y cárceles llenas, y que ese momento idílico en nuestro país se dio cuando éramos 2 millones de habitantes y casi la misma producción de granos. Ni una palabra que las presidencias liberales tomaron deuda hasta que se produjo el primer default con Avellaneda y el segundo con Juárez-Selman. Tampoco hizo mención a la herencia que le dejaron a Irigoyen, Perón y Alfonsín. Da cifras absurdas de un posible sueldo si hubiera seguido la convertibilidad, pero no dice que la misma implosionó en 2001 por su propio peso. En síntesis, una sarta de mentiras, medias verdades y muchos ocultamientos dirigidos a gente sin información. Todo para justificar el gigantesco ajuste que va a pagar la gente, no la casta política. Llamó la atención el abrazo con Zelensky, uno de los dirigentes más corruptos del mundo, agravado porque su pueblo está en una cruenta guerra y los soldados están regresando envueltos en bolsas rojas. Vean el video en Odise. Su comitiva está integrada por 19 vehículos, entre motocicletas, automóviles, ambulancias, y llegó en su avión con 46 pasajeros a bordo. Vamos a ver qué acontece cuando la gente se dé cuenta que hay que pagar la cuenta y que lo que la paga la política es otro verso. Fallo es una palabra con doble sentido. Puede entenderse como la sentencia del juez, como una pifia o error, lo cual no parece ser casual en la corrupta justicia argentina, cuyos fallos lamentablemente están llenos de fallos altamente politizados. Tras el triunfo del candidato outsider para el balotaje y en víspera de su asunción, apresuradamente la justicia se despachó con media docena de fallos. El primero en la Cámara de Apelaciones en Comodoro Pi con una disidencia tras aceptar meter a un querellante por la ventana. Reabrió la causa en la que se pretende pagar a Cristina Fernández por el lavado de dinero por el que fue condenado Lázaro Báez, cuando para cualquier conocedor de la realidad se trata claramente de intereses contrapuestos. Porque Báez lo que hizo fue mexicanear, junto con el secretario Néstor Kirchner, tras la muerte de los dineros negros con que financiaba clandestinamente la política, igual que sucede en todos los gobiernos provinciales y nacionales, a los que la viuda podría haberlos reclamado si se quiere, pero se empeñaba en mirar hacia otro lado los manejos turbios de su marido, con dineros obtenidos de la tradicional corrupción de las obras públicas, que viene desde siempre. A cuya asociación gremial el elegido presidente Javier Milei denomina la Cámara de la Corrupción. Y por eso, como herencia no deseada y no rechazada con la verdad, ahora está condenada en la causa habilidad y procesada por la causa Cuadernos. El segundo fallo fallado lo dictó también a las apuradas la Cámara de Apelaciones de Comodoro Pi, revocando el procesamiento del brúker Santiago Bausili, por haberse desempeñado a ambos lados del mostrador como subsecretario del financiamiento del gobierno de Macri y empleado del Deutsche Bank. Lo hizo a los efectos de que pudiera asumir en el nuevo gobierno como presidente del Banco Central, supuestamente independiente, no obstante ser socio del futuro ministro de Economía Luis Toto Caputo en la Trader Anker, que superando al Deutsche Bank ha ocupado los principales puestos relacionados con la economía y las finanzas. El tercer fallo fallado, la Cámara de Casación absolvió al expresidente Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de la tragedia del Aro San Juan. Dijo que era legal el tratarse de la seguridad presidencial, sin tener en cuenta la turbia contratación de un barco de exploración petrolera equipado con robot submarino, que antes de contar los restos del submarino, en el último día de su contratación, se dedicó a explorar las áreas con las que pocas semanas después se abrió la licitación para la concesión de su explotación, en las que se han detentado grandes riquezas. Por esa vía su proposición de tragedia y negocio, seguramente el entonces presidente Macri, con su conciencia sucia, no se sentía muy seguro. A este fallo subió un cuarto de una jueza de la capital federal que suspendió las elecciones de Boca Juniors, que da por ganador a Román Riquelme, club a que el presidente evidencia a toda costa que deben volver a dirigirlo y seguramente usarlo de trampolín por un segundo periodo de presidente de la nación. Y por eso reclamó que se expurgue al padrón de posibles votantes de Riquelme.
El quinto fallo lo concretó la Corte Suprema, con el trío soberano Rosati, Maqueda y Rosencrantz, diciendo que el senador Luis Juez es el que debe ocupar la poltrona del Consejo de la Magistratura, sin observar que la manganeta que le reprocha al Frente de Todos de partir el bloque ya en forma parecida lo había hecho Juntos por el Cambio anteriormente. Y por eso, pese a ser la segunda minoría, se quedó con 4 poltronas del sexto Consejo, igual que el Frente de Todos, que es la primera minoría. Y peor aún, esto ahora se mantiene tras los carpetazos esgrimidos contra el candidato bailarín de Juntos por el Cambio, Maximiliano Guerra, por parte, según trascendió, del mismísimo Macri, amenazándolo con cuestiones relacionadas con cuotas alimentarias, una quiebra e indemnizaciones a empleados. Así su suplente, Álvaro González, que ocupa una cómoda poltrona en dicho consejo, puede continuar su mandato, en un amplio sentido, cumpliendo las órdenes de quien lo manda. Y el sexto y último fallo fue con la de la jueza contencioso administrativo que, tras paralizar por años con la anuencia de la Corte Suprema del trío soberano un DNU que restableció las estipulaciones de la Ley de Argentina Digital referido a los costos de Internet, dispuso anular dicho DNU, aduciendo que para ello se necesita el dictado de una ley, cuando en realidad dicho DNU había restablecido la vigencia de dicha ley, que había sido mutilada por un DNU del presidente Macri al asumir su gestión, como pago de botín de guerra por el apoyo brindado a su candidatura por las huestes de Magneto. Pero hay que preguntarse a esta altura el porqué de tanta corrupción en la justicia argentina, y ella tiene una sencilla explicación. Es el poder que cuenta por lejos con los ingresos más altos de la casta burocrática, y de hace una década ha superado siempre en forma acumulativa a la inflación, encontrándose el año pasado un 60% por arriba de ella. A lo que se suma que no pagan impuestos a las ganancias o se las ingenian para pagar lo mínimo. Por eso los magistrados argentinos son como esbirros encerrados en una jaula dorada, de la que no pueden salir porque se encontrarían con la dura calle. Y de esa manera son dóciles a las presiones y carpetazos que reciben desde el poder político, económico y mediático. Y como si esto fuera insuficiente, el presidente electo anticasta Milei les promete autarquía presupuestaria para que se fijen las remuneraciones prebendarias que se les antoje en medio de una sociedad hundida en la penuria. Hace varios años comencé a hablar que el sistema necesita una guerra en Latinoamérica. La semana pasada pasé un video de los cuantos enfrentamientos en la frontera de Venezuela y Guyana. Lo van a ver de vuelta. Ahora Estados Unidos anunció que enviaría fuerzas militares a Guyana el jueves en una operación conjunta, mientras el país sudamericano enfrenta crecientes tensiones con la vecina Venezuela por una región rica en petróleo en disputa. En cooperación con la Fuerza de Defensa de Guyana, el Comando Sur de Estados Unidos llevará a cabo operaciones aéreas dentro de Guyana el 7 de diciembre, dijo el embajador de Estados Unidos en Guyana en un comunicado, señalando que los vuelos son parte de un compromiso de rutina para reforzar la situación de seguridad entre los dos países. Lo que no dice la noticia es que los pozos petroleros de Guyana los explota Exxon. Vean un video de la frontera entre Venezuela y Guyana. Oh, que sonó atrás y atrás hay muy poquito allá en la entrada arriba. Ey, ¿qué pasó allá? Vayan a averiguar. Puta, se prendió, hijo de puta. Se prendió esa mierda. Dale, peleñeque, hijo de puta. Ojo con esto, ¿eh? Una foto que hace saltar España por los aires. Africanos vestidos con uniformes de la Guardia Civil y el Ejército. Los acuartelan, los traen a la península y le dan uniforme. ¿Será lo próximo entregarle las armas y convertirlos en soldados de Sánchez? Algo parecido aconteció durante la gestión de Macri, con Patricia de ministro. ¿Ya se olvidaron de una represión en el Congreso con gente encapuchada y de civil?
No estoy hablando del Día de las Piedras, fue otra vez, en la puerta del Congreso por Irigoyen. A finales del año 1990, Mariano Cuño Libarona había aceptado ser asesor legal de Emir Yoma, un poderoso empresario riojano que trabajaba a su vez como asesor del presidente Menem. En ese entonces, cuando la gestión menemista estaba cumpliendo apenas un año de existencia, Yoma quedó involucrado en el llamado Swift Gate, una investigación que apuntaba a la exigencia de coimas a la multinacional de carne Swift para acelerar los trámites que permitieran una rebaja de impuestos para su frigorífico ubicado en la ciudad de Rosario. A partir del año siguiente, en que el letrado se interesó en defender a la familia Yoma con el destape del Yoma Gate o el Narco Gate, que involucraba a Amalia Amira Yoma, hermana de Emir, y encargada de las audiencias del presidente. A partir de la detención en Punta del Este de un contador del cartel de Cali, por orden del juez de España Baltasar Garzón, el nombre de Amira Yoma figuraba en la agenda del acusado, en una causa donde se investigaba el movimiento de valijas repletas de droga y dinero y su paso por Argentina. Allí, Libarona conoció a la secretaria de Emir, Lourdes Di Natale, con quien hizo pareja y tuvieron una hija. Poco tiempo después, saltaron todos los conflictos con la venta de armas que terminaron con la voladura de Río Tercero. En 1998, Lourdes Di Natale entregó a la justicia 4 agendas que detallaban todo el entramado de la venta de armas, lo que potenció el escándalo. Se hacía en los juzgados, como sus exposiciones mediáticas, Di Natale atribuyó a su expareja, Mariano Cuño Libarona, haber confesado que Yoma cobró los $400.000 como coima por su intervención en la venta ilegal de armas, y que fue Pallero quien la hizo depositar a su nombre. Fue a partir de este testimonio y las pruebas aportadas mediante esas agendas que se libró el procesamiento judicial y el encarcelamiento contra Yoma y sus cómplices. Por su parte, Cuño Libarona descalificó esos aportes de su expareja e incluso la acusó de estar emocionalmente desequilibrada. Lourdes, por su parte, advertía que estaba siendo amenazada de muerte. En el año 2001, Di Natale aportó más copias de varias agendas que tenía de Yoma, en las que se revelaban las relaciones de este con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno. En otras palabras, quien encabezaba la Corte Automática, denominada así por su servilismo al menemismo. En un reportaje, Lourdes dijo: si me llega a pasar algo, guardo una carpeta naranja que está en una escribanía y allí donde hay mucho más que lo que conté públicamente. El juez en lo penal económico, Julio Speroni, le había pedido que declarara en su juzgado. 2 semanas antes de la cita, tuvo supuestamente una caída fatal desde el balcón de su departamento alrededor de las 10 de la noche. La autopsia realizada reveló que el cadáver no presenta signos de lucha o violencia en su contra y solo se detectaron golpes compatibles con una caída. Se planteó la hipótesis de que Lourdes había tenido problemas con el consorcio por la instalación de televisión por cable y por ende intentó cortar los cables del servicio televisivo con un objeto cortante. Por otra parte, los análisis de sangre advirtieron que tenía 3.1 gramos de alcohol por litro de sangre. Esto llevó a la conclusión que se encontraba en estado de ebriedad y con la pretensión de cometer la locura de cortar el cableado ubicado en la pared de afuera, arriba de la ventana. Una falta de equilibrio le habría llevado a fatal desenlace. Lo llamativo de este análisis es que no se percató el juez que en el departamento no se había encontrado ninguna botella de alcohol. De hecho, tener 3.1 gramos de alcohol en la sangre, siendo un cuerpo menudo de 1,50 m de altura, tendría que equivaler a la ingesta de una botella de whisky, que no se la encontró. La actuación de la Policía Federal en el hallazgo del cuerpo estuvo plagada de inconcebibles contradicciones y disparates. El celular lo robó un agente y fue José, un hermano de Lourdes, quien descubrió poco después que la casa estaba plagada de micrófonos. El primer juez, Ricardo Farías, cerró con rapidez el caso como accidente. La apelación del padre logró que la Cámara de Crimen lo reabriera y ordenara una reconstrucción. La causa pasó a la mano de la jueza Parmargini, la misma que intervino en el caso de la muerte del fiscal Nisman. La reconstrucción de la Policía Federal con un muñeco de similar talla y peso mostró que a Lourdes le arrojaron por la ventana 2 personas. Solo cuando 2 agentes impulsaban el muñeco, este cayó en el mismo sitio y posición que mostraba el cuerpo con las fotos.
El cadáver solo vestía ropa interior. Uno de los integrantes de la Cámara del Crimen que cerró ese conmocionante caso fue el juez Marcelo Lucini, magistrado que ha sido propuesto por el futuro ministro de Justicia, Cuño Libarona, para ser el nuevo Procurador General de la Nación, el fiscal de los fiscales. De este mismo sillón que cerró el caso de la muerte de su ex y madre de la hija del futuro ministro, que lo propone como procurador, Lucini fue otro lo que avaló que la investigación de la muerte de Nisman pasara a la justicia federal. El periodista Uriel Berry, apuesta que Nisman le habría aportado a Palma Argini pruebas de que desde un año antes de que mataran a Lourdes había custodia de la Policía Federal en la puerta del edificio, pero esa noche de la muerte no había nadie allí, habían liberado la zona. Y que en el expediente el abogado Formoso se quejó del peso que en la causa tiene Mariano Cuño Libarona. Es pareja de Natale y defensor de Yoma, pese a que no es parte del proceso. Un nuevo giro en el caso de Natale ocurrió en 2015, cuando la procuradora fiscal Irma Adriana García Neto consideró que se trató de un cierre anticipado de una investigación en la que no se agotaron la posibilidad de remitir pruebas contundentes en un delicado hecho como fue la muerte por causas dudosas. Apuntó a que los jueces que investigaron la causa cerraron todo sin lograr descubrir qué sucedió efectivamente en el departamento que habitaba Di Natale. Y resultó que uno de los testimonios importantes a obtener sería el de la hija de la víctima y del futuro ministro electo de Justicia de Milei, al cual el futuro ministro se oponía terminantemente. Según la procuradora, el propio Cuño Libarona había presentado un escrito junto al informe de una psicóloga particular que aconsejaba que la hija no fuera sometida a ningún tipo de declaración judicial, pudiendo tal vivencia generar daños en su integridad emocional. La hija tenía 10 años cuando murió su madre, 18 cuando se la propuso como testigo, y cuando la procuradora dio su veredicto ya tenía 22. Recién a los 17, a los 24 años, la hija de Lourdes Di Natale se presentó a declarar ante el juez Ricardo Farías, el mismo que casi una década y media atrás dijo que la muerte de su madre fue un lamentable accidente. La hija declaró lo siguiente: por todo lo que leí y por todo lo que me da, todo aprendí a que no hay que creerle nada de lo que se pone en los medios. Para mí la mataron. Yo leí, investigué y no me cierra por ningún lado que ella haya cortado el cable, que ella haya hecho lo que dicen que hizo. Me cero, nada. Mis amigas me hicieron acordar que mamá vivía amenazada, que nosotros estábamos todo el tiempo con custodia. Me dijeron: Agua, acordate que a vos te vivían siguiendo policías. Entonces eso hace que no puedas creer que haya pasado lo que dicen. En la actualidad se supone que sigue abierta la investigación. Correría el riesgo de quedar prescripta, lo que se interrumpiría si uno de los sospechables, como el futuro ministro Mariano Cuño Libarona, adquiriría definitivamente el estado de funcionario público, lo que se convertiría en un pesado lastre para Javier Milei, que se cierra una causa donde el testigo estrella iba a declarar en contra del poderoso defendido de su pareja. Varias cosas en nebulosa. Cuño Libarona demandó a su pareja por la tenencia de su hija, aduciendo desequilibrios emocionales. De esta forma también la descalificaba como testigo. Lourdes batalló para recuperar a su hija. De esa forma también la institución Lourdes se había obtenido en los tribunales y su concreción era inminente antes de su muerte. La nota completa la van a encontrar en el blog. Y vean otra joyita del gabinete, la familia Mondino. Patrimonial integral de carácter público de Diana Mondino es lo que presentó en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí aparece como directora del Banco Roela. Eso es fruto de un fraude del Banco Roela, ¿no? Eso quiero que lo tengas claro. Loma Negra, Valentini Bianchi de los vinos y Asociación Civil Universidad UCEMA de lo que ya sabes. Acá lo interesante es que el esposo de esta mujer es Eugenio Pendaz y que tiene bienes por 5.000 millones de pesos. Y en eso quiero hacer hincapié. ¿De dónde vienen esos 5.000 millones de pesos? ¿Y por qué lo declara su propio esposo, que es lo importante acá? Dame la próxima. Primero, ¿quién es el hermano? Guillermo Mondino, secretario de Finanzas del 99 al 2001, o sea, ya viene de una familia política,
secretario de Finanzas de Fernando de la Rúa, obviamente, jefe de gabinete del Ministerio, digamos, de Economía, desde 1991 al 2001 también, director de investigaciones de la Fundación Mediterránea, y está implicado en la causa del mega canje, como te dije recién, jefe de gabinete del Ministerio de Economía. ¿Por qué está implicado en la causa del mega canje? Porque, bueno, favoreció justamente a los privados que hicieron guita con vos en un año muy complicado para la Argentina, que fue justamente la crisis del 2001. A veces las crisis son buscadas para que de alguna u otra manera la política pueda hacer negocios, en este caso particular, con los fondos de inversión. Por eso te decía, Diana Mondino representa uno de los más grandes del mundo. Guarda que no quieran una crisis. Guarda que no quieran generar una crisis como lo hizo su hermano, que se hizo multimillonario con el mega canje. ¿Qué pasó después de esto? Fíjate lo que pasó con el hermano, porque fue investigado. 8 procesados por el mega canje de Fernando de la Rúa y Cavallo. El juez firmó el procesamiento de Jorge Amadeo Baldrich, de Isnardi, de Dresden, de Liendo, de Marcer, pero además de Guillermo Mondino, ex jefe de gabinete de asesor del Ministerio de Economía de Domingo Felipe Cavallo. Los procesaron, a su hermano también. ¿Sabés quién se la sacó después de 11 años? Macri. A 9 días de traspasar el poder, el gobierno confirmó la puesta en funcionamiento de los nuevos documentos de identidad y pasaportes. Al acercarse la fecha de fin de gestión, hace 3 meses, el gobierno aceleró una millonaria licitación para hacer este cambio sustancial en la documentación de los argentinos. En septiembre concedió el negocio de los nuevos DNI a una empresa del grupo de Eduardo Eurnequian, empresario para el que trabajó Milei durante años, antes de su salto a la política. Sorpresivamente, el líder libertario acusó al gobierno de cercenar recursos futuros y le pidió a Alberto Fernández, mediante una nota, que suspendiera la adjudicación por cerca de 56 millones de dólares. 45 de los cuales iban a United Blue, sociedad anónima del empresario de origen armenio. Hasta el 27 de septiembre de 2019, el director titular de la Asamblea de United Blue fue Guillermo Francos, quien ocupará el Ministerio del Interior. Es decir, que estará a cargo del Registro Nacional de las Personas de la entidad que tiene dentro o fuera esta licitación y la elaboración de los documentos de identidad. El también ex empleado de Requián pasó por otras empresas, Willow Bank. Milei presentó una cautelar al respecto. A raíz de esto, Requián lanzó una dura crítica. Si Milei no se modera, no estamos para aguantar otro dictador, dijo un Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Es evidente que estamos ante el primer conflicto de intereses y acontece antes que asuma. Hubo una reconciliación entre el empleador y su antiguo empleado. En Argentina la sangre nunca llega al río. Es una de las características de la casta. Un par de curiosidades del siglo XXI. Una turba de africanos, esos que protegen a algunos políticos, políticas y polítiques de España, se han llevado una cantidad de prendas valoradas en 50.000 euros en la sucursal de Nike en Barcelona. Y una cosa impresionante cuando vean el video. Miles de peces aparecen muertos en las costas del norte de Japón. ¿Fukushima? Vamos a terminar. El presidente ucraniano Zelensky viene a la asunción de Milei. Es una falta de respeto para quienes están muriendo en la guerra contra Rusia.
Vean el programa de hoy, dice, cómo regresan los soldados a su casa y opinen por ustedes mismos. Me parece una excelente medida de parte de Milei terminar con la pauta oficial. Sería interesante que busque alguna forma de apretar a los gobernadores e intendentes a que hagan lo mismo. Hay formas elegantes de hacerlo. Algunos pseudo periodistas ya acusaron el golpe. Se cagaron en todo cuando le bajaban líneas, ahora a joderse. Quiero saber qué van a hacer algunos medios importantes que apostaron a Milei. Una cosa que estoy notando es que se está abriendo demasiados frentes y aún no comenzó. Desde cierto el ajuste se van a abrir muchos más. Pregunto, ¿todos se van a solucionar a palos? Si cortan la pauta publicitaria, ¿los medios lo van a acompañar cuando haya sangre en las calles? ¿La propaganda en contra del kirchnerismo le dará para tanto si la protesta es generalizada? ¿Qué pasa con los libertarios que lo apoyaron y que tienen que observar que transó con la casta? ¿El no superará la razón y los principios a la basura? ¿Qué pasará con Milagros Villarroel, que la dejó solo para tocar la campana en el Senado? Ignorada por completamente, luego que le arrastró unos cuantos votos. ¿Es cierta la discusión del martes en el Hotel Libertador, donde volaron en el cielo dos elementos? Amarra también lo dejó solito ahora como legislador, no le dio ningún cargo. Dice que tiene problemas con la hermana de Milei. No hay plata, tampoco vergüenza. 100 millones de pesos para los jardines de la residencia de Olivos. Es como que comenzamos mal. Durante la campaña se cansó de decir que el ajuste lo pagaba la casta. Hasta ahora lo está pagando la gente. Nadie puede dudar que el rebote inflacionario de esta última semana está motivado por los anuncios que se revelaron que va a anunciar cuando asuma. Tanto si eran rumores infundados como ciertos, debería haber salido a tranquilizar los ánimos y frenarlos. Porque reitero, quien está pagando el ajuste es la gente. Menem cuando asumió dijo, síganme, no los voy a defraudar. ¿Cuál es la diferencia con que el ajuste lo paga la política? Con la ley Ómnibus que va a presentar en las extraordinarias, la estrategia es sencilla. Si meten 2.000 temas a tratar, es imposible hacerlo en 2 meses, por mínimo que sea el debate. Lo que supone que tardarán 10 o 20 como paraguas para los medios y después en el medio de las vacaciones van a levantar la mano por el resto. No sería la primera vez que pase. Cuando llegue el momento que esos temas pasen en la vida cotidiana, ya será tarde y a cantarle a Gardel. El principal objetivo a pedido de los bancos es dolarizar las LELIQs, que están en pesos. Para ello va a venir dinero del exterior con la garantía del fondo del ANSES. Ya vienen por la joya de la abuela esta sarta de saqueadores. Y para gobernar ya comienzan los pactos entre la casta. Lo llevaron a Grabois y ya bajó los decibeles. La candidata para migraciones, María Eugenia Tenerico, fue bajada a solicitud de Cristina Fernández, en aras de la gobernabilidad. Este gobierno va a profundizar lo peor de la democracia y abre la peor etapa de la historia argentina, el comienzo de la Agenda 2030. Y va a ser llevado adelante por quien dijo no estar de acuerdo con ella. El único político que la mencionó y para estar en contra, ahora la pone en marcha. El presidente francés Macron habló en la COP28 en Dubái y dijo que espera que el electo presidente de Argentina, Javier Milei, se sume a las cuestiones climáticas. Señores, más que nunca, que Dios nos ampare. Buenas noches.